¿Cómo está? Transmitimos Casa Tomada desde la Municipalidad de Magdalena, en la cuadra 35 de la Avenida Brasil, una preciosa casona antigua construida cerca de 1950. Hoy vamos a hablar de la lucha contra la corrupción con una de las figuras emblemáticas de nuestra Fiscalía, una persona que se hizo conocida durante el juicio contra Alberto Fujimori, que concluyó con la condena por 25 años por violación a los derechos humanos de nuestro expresidente. Vamos a estar esta noche con Avelino Guillén, aquí en Casa Tomada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Casa Tomada. Estamos transmitiendo desde la Municipalidad de Magdalena del Mar, aquí en la cuadra 35 de la Avenida Brasil, y tengo el gusto de poder conversar esta noche con quien es quizá el fiscal más famoso de nuestro país, el fiscal más reconocido, más prestigioso, a pesar de que ya no está en el Ministerio Público, lo que es una lástima. Avelino Guillén es mi invitado esta noche aquí en Casa Tomada. Bienvenido, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Tú eres un fiscal muy famoso, lo he dicho, eres el famoso fiscal del caso Fujimori, que fue escogido en el 2008 por el diario El País de España como una de las 100 personalidades del mundo. En una profesión, en una carrera que históricamente en nuestro país, por los avatares políticos, es considerada oscura, ¿no? Los fiscales no han sido precisamente personalidades que han saltado a la palestra y que se han convertido en líderes de opinión. ¿Qué crees que te ha distinguido del resto? ¿Y por qué crees que el resto tiene esa imagen? Bueno, quizás lo que me ha distinguido es el hecho de que yo he sentido el trabajo del Ministerio Público muy intensamente. Yo, cuando he llevado adelante muchos procesos de corrupción, narcotráfico, derechos humanos, he vivido intensamente los procesos. Como un actor, he ingresado al caso y he tratado de conocer todos los ángulos y no dejar ninguna posibilidad de que el responsable de un hecho grave pueda incurrir o pueda ser absuelto. ¿Esa es una opción moral también? Claro, o sea, el comprometerse con una causa, con una posición, el estar comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia, es una acción moral y es una obligación y es un deber de todo servidor público. En mi caso, yo, por ejemplo, cuando me llegaba cualquier proceso, cualquier expediente judicial, trataba de conocerlo a fondo. No importaba el tiempo que se invertía, las horas que se dejaban de dormir y descuidar a la familia, pero yo he vivido intensamente los procesos, he puesto lo máximo de mí y he tratado de ganar la mayor cantidad de procesos que he tenido a mi cargo. ¿Cuándo supiste que ibas a ser un fiscal? Yo me inicié como juez de paz no letrado en 1980 y en 1981 fui secretario de juzgado penal en Apurímac, en la provincia de Andahuaylas. Yo, ante la grave crisis ya que se vivía en esa fecha en el Poder Judicial, y la creación del Ministerio Público como un organismo autónomo e independizándose del Poder Judicial, pensé que podía brindar mis esfuerzos y mis conocimientos y mi capacidad en una institución que estaba naciendo. Y es así que el 16 de noviembre de 1981 ingresé a la Fiscalía como abogado auxiliar del fiscal provincial. Y he trabajado más de 31 años en la Fiscalía y he ocupado todos los cargos de la carrera del Ministerio Público. Tú dices que entraste a ser fiscal, entraste al Ministerio Público para buscar la verdad de alguna manera, ¿no es cierto? Hay personas que entran por otros motivos, por motivos secundarios, por motivos, por supuesto, no tan transparentes como los que estás planteando. ¿Eso lo viste desde el comienzo?
¿Te desilusionaste desde el comienzo? Cuando nosotros empezamos en el año 81 fueron promociones realmente buenas. Sí. Empezamos bien, eran grupos muy coherentes, muy sólidos, muy unidos y trabajamos de manera eficiente. Era otra mística de trabajo, era lo que nosotros teníamos, lo que se conocía el amor a la camiseta. Ya. El doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos nos inculcó una mística de trabajo muy fuerte y él estaba encima de nosotros controlando nuestro trabajo. Yo en el año 1982 trabajé como fiscal adjunto provincial en temas solamente de narcotráfico, en Pucallpa, Sí. que era una zona donde había mucho movimiento de narcotráfico y trabajábamos a dedicación exclusiva y no teníamos ningún tipo de horarios, sin seguridad, sin mucho aparato. Cumplimos con nuestro trabajo durante más de 6 meses y desarticulamos numerosas bandas de narcotraficantes. Fue un trabajo hermoso y es ahora sí hay un cambio. Yo veo que ingresan gran número de fiscales que no tienen mayor mística de trabajo. Eso me causa mucha pena. Ahora, uno se imagina un fiscal, digamos, encerrado en una oficina, rodeado de expedientes, trabajando en su escritorio, pero lo que tú cuentas, por lo menos en tus comienzos, es el inicio de una aventura, ¿no? Porque tú fuiste un fiscal que se dedicó a perseguir el narcotráfico en Pucallpa en una época, bueno, si lo ves ahora, en esa época quizá lo era todavía más, muy brava, ¿no? Muy, muy dura, extremadamente dura. Es verdad, la Fiscalía nos brindó todo tipo de apoyo material, nos pagaba la alimentación, hospedaje, viajes mensuales, nos brindó todo el respaldo que nosotros necesitábamos, nos sentíamos muy seguros. Uh-huh. Ahora esa situación ha cambiado, ha revertido, pero nosotros tratamos de brindar nuestro mayor esfuerzo y creo que cumplimos con altura. Y yo ingreso al Ministerio Público no solamente por la búsqueda de la verdad, sino con un afán de servicio. Sí. Yo creo que toda persona en algún momento de su vida se hace esta reflexión, ¿no? ¿Qué cosa yo he dado por la sociedad? ¿Qué he dado por mi país? Y yo creo que lo material, los recursos materiales son secundarios. Lo importante es brindar, aunque sea un grano de arena, para cuando tú ya no estés, te recuerden y digan, este señor fue un tipo honesto, trabajó bien y fue útil a la sociedad. Ajá. Ese era mi objetivo. Es algo que me inculcó mi padre. Mi padre fue un policía, un guardia civil. No me digas. Claro, que se amanecía en las calles, como era antes el servicio policial, en la comisaría de Miraflores, haciendo su patrullaje, y yo recibí las enseñanzas de mi padre. Ajá. Esa me inculcó lo que es la función y sobre todo, así que ocupes cualquier tipo de cargo, el más sencillo que sea, hazlo con entrega. Dicen que existe el temor de la familia del policía, que sale y nunca se sabe si volverá, ¿verdad? Porque en un atraco, en cualquier intervención riesgosa puede perder la vida un policía, ¿verdad? Lo mismo ocurre con un fiscal en Pucallpa en 1981 que investiga el narcotráfico. Claro, nosotros recibíamos permanentemente amenazas, insinuaciones, pretendían involucrarnos en actos de corrupción, una serie de ofertas, pero nosotros tratábamos en lo posible de mantenernos unidos. La ventaja es que el fiscal de la Nación, don Gonzalo Ortiz de Ceballos, señalaba los plazos son perentorios y ubicaba, porque no solamente en Pucallpa, sino en Iquitos, en otras zonas de narcotráfico también habían fiscales destacados. Entonces, había una vigilancia que era importante. Uh-huh. y era importante que vigilen nuestro trabajo. Y creo que nosotros supimos mantenernos a la altura de las exigencias. Uh-huh. El otro momento complicado, me imagino, del comienzo de tu carrera fue el proceso del comandante Camión, ¿verdad? Sí. Que ocurre en 1984, si no me equivoco, ¿no? Sí, a nosotros nos encarga el entonces fiscal de la Nación, don Álvaro Rey de Castro, con el doctor José Luis Mejía Chaguara, investigar la matanza en la zona conocida como Pucayacu, las fosas de Pucayacu, donde habían encontrado más de 50 cadáveres. En Ayacucho, ¿verdad? En Huanta. En Ayacucho, en Huanta. Nosotros hicimos numerosos viajes, hicimos una investigación muy buena, logramos identificar a varios de los restos encontrados, tomamos numerosas declaraciones, hicimos una investigación de tal forma que logramos vencer la inicial resistencia
militar a colaborar con nosotros. Inclusive cuando nosotros nos dirigíamos de Huamanga a Huanta, en una oportunidad simularon un ataque a nuestra caravana, como que si los senderistas nos hubieran estado atacando, lo cual era falso. Con tiros, con todo. Con todo. Usaron instalazas, armamento, y nosotros escondidos debajo del camión, pero teníamos dos opciones: o retornábamos a Huamanga y de ahí a Lima y nunca más regresábamos a Ayacucho, o continuamos con la investigación. El fiscal provincial José Luis Mejía Chaguara tomó la decisión valiente, dijo: nosotros continuamos. ¿Y qué se piensa en esos momentos, Avelino? Cuando estás tirado, digamos, en el suelo, la verdad que yo escuchando los tiros. Los estruendos, yo sentí temor, yo sentí miedo, pero luego me repuse y dije: esto no nos puede detener, ¿no? Tenemos una labor que cumplir. Bueno, al final de cuentas, es nuestro trabajo. Ajá. Discutimos. Pero además es un trabajo anónimo, ¿no? Porque eso ocurre y nadie se entera de que eso le ocurre a un grupo de fiscales, ¿no? Nadie se enteró de eso. Esto es algo que yo nunca lo he dicho y por primera vez lo digo. Y nosotros continuamos trabajando. Preparamos una denuncia tan contundente contra el comandante Álvaro Artaza, conocido como Camión, que el juez penal de Huamanga no tuvo otra salida que abrir proceso con mandato de detención. Y de ese momento el comandante Camión desapareció y hasta ahora no es sabido. No es sabido hasta ahora, ¿verdad? Así, supuestamente se declaró su muerte presunta como si hubiera fallecido, pero por su desaparición. Porque es lo que prescribe la ley, ¿no? Sí, hay una serie de versiones. Algunos dicen que está viviendo en Estados Unidos. Ya no he seguido la pista de eso. Vamos a seguir hablando, Avelino, después de una pequeña pausa aquí en Casa Tomada. Vamos a hablar, digamos, de los años que siguieron, que fueron años, me imagino que muy difíciles para ti, que significaron tu salida del Ministerio Público durante el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Vamos a volver con eso aquí en Casa Tomada. Estamos con Avelino Guillén. Aquí en Casa Tomada con Avelino Guillén, el famoso fiscal del caso Fujimori, por supuesto una de las grandes personalidades del mundo según el diario El País del 2008. Avelino, estábamos hablando de tu carrera y uno de los momentos oscuros, no de tu carrera, sino de la historia del Ministerio Público, fue la llegada del Fujimorismo y en concreto de Blanca Nélida Colán a la presidencia del Ministerio Público, que significó tu salida de esta carrera que había sido tu pasión y por la que habías arriesgado tu vida. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, fue un golpe muy fuerte, no solamente para mí, sino para mi familia. Yo había tratado de cumplir a cabalidad con mis obligaciones y deberes que nos señala la ley a los fiscales. Trabajaba a tiempo completo, a doble horario. Creo que cumplí con mi trabajo y era un fiscal que ya tenía cierto reconocimiento en la sociedad. Sí. A pesar de ello, por una... O más bien por eso. Sí, por un criterio político, fui incluido en una lista que salió publicada el 24 de abril de 1992 y fui destituido, cesado por el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Por qué causas? ¿Por qué cargos? No señalaron ningún tipo de cargos, ninguna causal, ningún motivo. Simplemente el cese por disposición del Gobierno de Reconstrucción Nacional. Sí. Y punto. No nos dieron ninguna explicación. Yo, al igual que los demás jueces y fiscales que fuimos cesados, exigimos que nos den una explicación. Yo me entrevisté con el entonces ministro de Justicia, le dije: ¿cuál es el motivo para que me cesen? Yo no tengo ningún proceso disciplinario, ninguna sanción, ningún cuestionamiento, o si no me lo hacen saber, le expresé. Y el ministro me dijo que esa era una decisión que había tomado el presidente. Que era una decisión política, te digo. Política, y que no se podía hacer nada.
Entonces, ¿litigaste contra el Estado en algún momento para que te presenté repusieran? una acción de amparo que fue admitida a trámite, pero como esos procesos demoran muchos años, al poco tiempo yo comencé a ejercer como abogado independiente porque no tenía pensión, no tenía ningún ingreso, comencé a trabajar como abogado independiente, pero a los 2 años, en 94, se convocó a concurso para un cargo superior, esto es para fiscal superior. Postulé y en el Ministerio Público, si mal no recuerdo, fui el único que regresé al Ministerio Público y encima regresé con un cargo superior, o sea. Pero te pusieron en la calle durante 2 años por hacer bien tu trabajo, es lo que nos estás diciendo. Así es, por cumplir con mi trabajo, porque vieron que era una persona independiente que cumplía y realizaba con su trabajo bien, y yo no, hasta ahora, no encuentro ninguna explicación y en ningún momento ellos han señalado... ¿Ni siquiera has escuchado un trascendido que te dé alguna explicación? Nada, nunca me atribuyeron nada como para... Inclusive cuando la doctora Colán se hizo cargo del Ministerio Público, ella hizo una revisión exhaustiva de todas las fiscalías y publicó el resultado en el Diario Oficial El Peruano, y mi fiscalía en ese momento se encontraba con 0 expedientes pendientes de dictamen. Mi fiscalía estaba al día. Muy eficiente había sido. Eficiente está, no, y ahí está publicado en El Peruano, no miento. Está ahí y el resultado era 0. Yo era una de las pocas fiscalías que estaba con su carga procesal al día. Y dime, ¿podía ser realmente independiente un fiscal en esos años? Bueno, se puede ser independiente, hay una serie de presiones que vienen de uno u otro lado, y uno tiene muchos amigos y conoce a mucha gente, y hay superiores que te van a llamar permanentemente. Entonces, pero al momento de resolver, uno resuelve solo, y resuelve de acuerdo a lo que establece la norma, a lo que establece la ley, y sobre todo al convencimiento que uno tiene. En el proceso de formación de criterio, un fiscal o un juez llega a tener un criterio sobre un caso determinado. Y lo importante es que ese criterio que uno tiene no pueda ser cambiado por un motivo subalterno o por una presión. Porque yo considero que el principal valor, la principal cualidad que tiene un juez o un fiscal es su independencia, su autonomía, por encima de cualquier otro. Inclusive por encima de capacidad, conocimientos, una serie de títulos que usted me puede escribir. Más importante que eso es la independencia. Eso es fundamental. Porque si usted no tiene independencia, no es juez. Y para ser independiente en un poder judicial como el peruano, ¿hay que tener cintura? Hay que saber manejarse. El problema es que el sistema judicial siempre ha sido objetivo de organizaciones políticas, ¿no? Sí. Eso no lo podemos negar. Hay una presencia de determinados grupos que pretenden controlar el sistema judicial. Esto encuentra explicación porque muchos de sus integrantes tienen problemas judiciales. Claro. Y para ello necesitan tener seguridad de que ese hecho no va a ser sancionado. Investigado, sancionado. Porque eso va a ir en contra de las aspiraciones políticas de una organización. Y económicas, como en los años 90, ¿no? Exacto. ¿Había mucha podredumbre alrededor? Sobre todo a partir del 96, 97, 98 comienzan a iniciarse procesos con mucha connotación, con mucha repercusión, porque cuando De Lepiane ingresó como secretario ejecutivo del Consejo Ejecutivo para hacer la reforma, comienzan a realizarse muchos operativos contra magistrados que incurrieron en actos de corrupción. Y en esos procesos yo intervine como fiscal y logré sentencias condenatorias en todos los casos. Entonces, siempre ha habido problemas en el sistema, ¿no? El problema es la falta de mística, de entrega, eso un primer punto, la falta de autonomía y también el hecho de que existen muchos casos de corrupción. Albert Camus dice que los seres humanos somos dueños de nuestros nos, ¿verdad? De las veces que decimos que no. Eso pasa en la Fiscalía, pero pasaba también en el Poder Judicial, ¿no? Blanca Nelida Colán
Rodríguez Medrano, es decir, había una estructura de supervisación de la justicia peruana en esos años, ¿verdad? Lo que quiso Alberto Fujimori fue controlar el sistema judicial, y lo hizo a través de los denominados consejos ejecutivos del Ministerio Público y del Poder Judicial. Controlar, y a través de los denominados fiscales ad hoc, tener un control absoluto sobre las decisiones del Ministerio Público y del Poder Judicial. Hubo un sometimiento, una falta de independencia y una falta de autonomía. Ese problema, que se originó con el cese masivo de magistrados en el año 92, ha sido tan grave en nuestro país, porque no solamente es en los decretos leyes que nos cesan, sino después hubo un proceso de depuración muy fuerte, porque formaron comisiones de evaluación y sacaron centenares de jueces y fiscales. Hasta la fecha, subrayo, hasta la fecha, el Poder Judicial y el Ministerio Público no puede cubrir esas plazas. O sea, han pasado muchos años y hasta ahora no se puede cubrir esas plazas que han sido por el cese masivo de magistrados que llevó adelante el régimen de Alberto Fujimori. Un grave daño al país. Sí. Tú interveniste en el caso de Blancanelia Colán posteriormente. Claro, yo intervine en el proceso penal contra ella y logré que se le condenara por enriquecimiento ilícito. También intervine en el proceso contra el doctor Miguel Aljovín en algunas diligencias iniciales, pero eso no se llevó adelante el proceso, el doctor falleció, ¿no? Falleció, claro. Ahora, un fiscal tiene que ser implacable, pero también tiene que ser objetivo o tratar de serlo, ¿verdad? Pero en casos como el de Blancanelia Colán, ¿no hay también un regusto de venganza en el fondo? ¿Algo que te hace ser incluso más implacable y actuar con más decisión? Lo que uno tiene que tratar de hacer es ser muy riguroso, pero a la vez ser humano. Tienes que comprender a quien tienes al frente, ¿no? Y ver qué es lo que determinó a incurrir en ese tipo de conductas. Tratar de comprenderla y convencerla de que la mejor salida para él es reconocer lo que ha hecho, ¿no? Hacerle ver que uno se ha percatado nítidamente de su responsabilidad y que por más y que su negativa no tiene éxito, que no va a tener salida, que no tiene futuro. Entonces, rigurosidad, fortaleza, firmeza, pero también a la vez humanidad, comprensión y solidaridad con el vencido. Sí. Eso es lo fundamental. Entonces, esa mezcla de situaciones, yo creo que determina el éxito de una gestión. Eso se llama grandeza, ¿no? Bueno, esa es una calificación. Claro, tratar de... Yo cuando he visto mucha gente que ha trabajado conmigo y he tenido que participar en procesos, a mí me ha dolido mucho participar en esos procesos que han determinado que terminen en la cárcel, ¿no? Sí. Pero es la labor que uno tiene que cumplir y... Porque otros fiscales se regodearían más bien en eso, ¿no? No, eso a mí me causa... Yo le comento, cuando iba a audiencias a los penales, inicialmente no se comprendía la naturaleza de la labor y la importancia de uno. Yo me iba, estoy hablando 2002, 2003, 2004, los años iniciales, sin ningún tipo de seguridad, yo tomaba mi tico y al penal Castro Castro solo, y pasaban a mi costado una flota de camionetas, Cherokees, 4 o 5 camionetas de los abogados defensores a los cuales yo me iba a enfrentar. Sí. Era una situación... que una desproporción increíble, grosera, ¿no? Y en la noche yo salía solo del penal y buscaba a quién retornar a Lima. O sea, no había forma. Entonces, yo, porque no me podía subir a la camioneta de los procesados, de los abogados. No, claro. Entonces, me auxiliaban los procuradores. Ellos sí tenían movilidad y me llevaban. Pero yo regresaba devastado a mi hogar, porque todo el karma negativo, toda la maldad que se cobija en estas personas que han incurrido en graves delitos, ellos tratan de alguna forma que tú sufras con ellos. Una vez, si mal no recuerdo, uno decía, ustedes tienen que sufrir con nosotros, decía. ¿Llegaron a decirte eso? Sí, y ustedes mañana más tarde van a estar ustedes sentados
al frente y nosotros vamos a juzgarlos. Así amenazaban. Entonces, uno regresa destrozado. Pero es intimidante, por supuesto que sí, ¿no? Sí, pero la suciedad y la perversión a lo que uno ve, sí, a lo que sigue la falta de escrúpulos, de remordimiento, es lo que a uno de alguna forma, esa maldad te salpica. Y uno regresa mal, pues ya después de muchas horas de descanso ya puedes recuperarte, ¿no? Y seguir con tu trabajo. Pero esa es la labor de uno. Increíble lo que cuentas, Avelino. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar del caso emblemático, digamos, que te tocó llevar, que fue el caso Fujimori por violación a los derechos humanos. Vamos a hacer una pausa en Casa Tomada y regresamos con más. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Avelino Guillén, con quien estamos hablando de su nutrida carrera, y vamos a entrar en uno de sus momentos estelares probablemente, que es el caso Fujimori. Avelino, antes quería preguntarte una cosa que me quedó dando bote, digamos, del bloque anterior, cuando nos contabas cómo te transmitían en algunos momentos las personas a las que investigabas, a las que denunciabas, esta especie de oscuridad, esta especie de sensación negativa que te tardaba en abandonar. Hay una especie de coro de corruptos que trata de hacernos creer que todos somos corruptos y que por tanto nadie tiene derecho a enjuiciarlos o a condenarlos. ¿Qué piensas de eso? Y lo repiten en algunas oportunidades en audiencia, ¿no? En algún momento, cuando se producen recesos en las audiencias, levantan la voz y dicen: pero ¿por qué tanto escándalo, tanto juzgamiento por una tontería, por 30,000, por 50,000 dólares? Sí, en el Perú toda la vida ha ocurrido eso. Entonces, pero cuando ya retornan a la audiencia ya niegan todo, ¿no? Esa es una expresión común. Que nos pretenden hacer creer que como todos somos corruptos y que por un hecho de persecución política han sido elegidos ellos para ser juzgados. Pero todos estamos, entre comillas, involucrados en actos de corrupción, y eso lo argumentan con la finalidad de presentar una especie de justificación, sí, de relativizar su conducta, ¿no? Atenuar su responsabilidad, diciendo como todo en este mundo es igual y todo podredumbre, claro. Exacto, y es general. Entonces ellos son elegidos justamente por un criterio de persecución política para ser objeto de una persecución judicial. ¿Cómo supiste que te ibas a encargar del caso Fujimori? Yo te comento, inicialmente no estuve en el equipo que iba a intervenir en los procesos. Por una decisión de las autoridades del Ministerio Público, formaron los equipos que iban a conocer de ese proceso y no estuve incluido. Posteriormente reevaluaron esa situación, reexaminaron y se percataron de que yo había participado en muchos procesos desde el año 2001 y conocía de la estructura criminal que había diseñado Alberto Fujimori. En ese sentido es que me convocan para en el 2007 para participar del equipo que iba a conocer del proceso contra Alberto Fujimori en representación de la Fiscalía. Así fue como que yo conocí de este proceso. La licencia de José Peláez Bardales te permite participar y saltar a la fama con ese primer interrogatorio que le haces a Fujimori, ¿no? Sí, yo desde el primer proceso contra Curi Bumachar por el pago que le hizo Vladimiro Montesinos y que fue objeto del video del 14 de septiembre del 2000. El primer Vladivideo. El primer Vladivideo, ya conocía la forma en que actuaba Vladimiro Montesinos. Entonces eso me permitía tener un dominio, un conocimiento cabal de toda la estructura.
y facilitó mucho preparar mis interrogatorios y poder tratar de arrinconar al señor Fujimori, que es una persona muy astuta, muy sagaz para tratar de eludir los interrogatorios, pero la idea es que cuando tú interrogues y preguntes, conozcas qué es lo que va a responder la persona, ¿no? Y trates, para ello es fundamental la información. Sí. Y yo contaba con la información necesaria. Pero también con alguna técnica de interrogatorio, ¿no? Llamarlo acusado, investigado, ¿era parte de esa técnica, parte de esa estrategia? Claro, acá te comento, si usted analiza cómo él se presentaba en la audiencia, quien gana una audiencia es quien tiene el dominio de la escena, y él tenía el dominio de la escena. Él se presentaba con un sillón gerencial, paraba, cuando lo interrogaban a él paraba girando, mirando al público, sonriendo y haciendo mofa de las interrogantes. Entonces, como se dice en el argot, en los fiscales, lo que uno tenía que hacer era centrarlo. Ponerlo en vereda. Enfocarlo, ¿no? Ajá. Entonces, lo primero que hice cuando iba a interrogarlo era exigir que, así como el fiscal, porque yo exigí que me cambiaran la silla y pusieran una silla fija, la más sencilla. Entonces dije al señor que voy a interrogar que también esté con una silla fija. Estas imágenes no se difundieron, pero tú hubiera visto el rostro de él cuando le dijeron, usted cambia de silla, y ahí él ya estaba ubicado y ya no podía estar girando permanentemente y como si estuviera despachando. Claro, como si fuera el presidente, como si ¿verdad? fuera el presidente, de la sala de él. Entonces, ahí yo le hice el interrogatorio, ¿no? Pero ya teniéndolo ubicado, como se dice, enfocado. Entonces, incluso hay que pensar en la silla del entrevistado, del interrogado, es lo que me estás diciendo, para hacer una buena acusación. Claro, o sea, lo que hice en ese momento fue que el Ministerio Público fuera el centro del proceso, retomar la conducción, porque hasta ese momento quien era el personaje y era el centro era él. Sí. ¿Y se quejaba Fujimori por la forma en que lo interrogabas? No, él resistió, tenía su defensa muy alerta, lo asesoraba permanentemente, están los videos. Y al final del primer interrogatorio yo incorporé a la víctima en el proceso, que era lo fundamental. Comencé a preguntar uno por uno, con sus nombres, la edad y ocupación, si él conocía a cada una de las víctimas de Barrios Altos. Mi objetivo era ubicar a la víctima en el proceso, porque siempre nos olvidamos de la víctima. Claro, es muy abstracto a veces el proceso, claro, ¿no? Pierde humanidad. Pierde humanidad y el procesado es la estrella, y eso no debe ser así, sino que la víctima tiene que recobrar. La víctima en el proceso muchas veces es invisible y no lo tomamos en cuenta. Bueno, muchas veces está muerta la víctima, ¿no? Por eso no está ahí, claro. Pero su nombre, su recuerdo y sus deudas hay que hacerlo presente. Entonces yo le hice presente eso y por más que formuló una oposición muy fuerte, al final él tuvo que responder uno por uno a cada nombre que se le formuló. ¿Es el caso más difícil que has tenido? Sí, de lejos es el más difícil, ese es el más fuerte, el nivel de intensidad del proceso, con una exigencia, fueron largos meses de no dormir bien. Yo me paraba despertando, yo tengo la mala costumbre de dormir con una libreta, con un lapicero, ¿no? Y mientras uno duerme la mente sigue trabajando. Claro. Y me acordaba de detalles, me prendía y anotaba, y así, permanentemente hasta el amanecer. Entonces yo me paré, que me disculpe la familia, pero yo me despertaba, porque después al día siguiente no te acuerdas. ¿No te acuerdas si no la anotas? Si no la anoto no me acuerdo, entonces yo sigo haciendo eso, ¿no? Esa es mi costumbre. Ahora, ese es un juicio que se ganó dentro y fuera del tribunal, ¿verdad? Es decir, había también que hablar con la opinión pública, que decirle a la opinión pública mensajes muy claros de lo que estaba pasando en el tribunal, contrarrestarlos de la otra parte también, ¿no? Claro, un proceso de esa envergadura tiene varios escenarios y el fiscal tiene que responder no solamente en el escenario judicial, sino también en el escenario mediático. El fiscal no puede ser apocado, no puede pretender un perfil bajo en un caso de esa naturaleza, ¿no?
No, porque tienes que defender tu teoría, tu tesis. Acá estamos hablando ya de un fiscal que ya ha formulado una acusación a nivel de juicio oral, a nivel de juzgamiento. Entonces tiene que salir a defender tu posición, a explicar tu caso. Y durante todo el proceso, alrededor de un 75% de la población respaldó la posición del Ministerio Público. Nuestra comunicación fue bastante fluida y logramos convencer a la mayoría de la población de que el señor Fujimori era responsable de los delitos que se le atribuían. ¿También recibiste ataques, amenazas en esa época? Inicialmente. Ellos sabían que yo trabajaba de noche, a partir de las 11 de la noche, y a esa hora comenzaban a hacer llamadas a casa. Frecuentes llamadas, para perturbar. Pero son cosas secundarias, son parte. ¿Y uno piensa en la familia en esos momentos cuando recibe esas llamadas? Claro, sobre todo porque perturba. Ellos lo que quieren es molestar, intimidar, pero eso no son, como se dice, son parte del trabajo y la ocupación que uno tiene. A veces diera la impresión también de que estos corruptos o personas denunciadas tienen tantos recursos que algunos medios de comunicación o algunos periodistas en concreto están de su parte. No sé si por intereses subordinados o realmente convencidos por las argumentaciones. ¿Cuál es tu experiencia frente a los medios de comunicación de esa naturaleza? Bueno, yo no he tenido mayores problemas con el periodismo. La gran ventaja en el proceso que se siguió, por ejemplo, contra Alberto Fujimori es que hubo salvo algunas excepciones, una unidad de criterio. La gran mayoría de medios de comunicación respaldaron una exigencia de justicia y verdad, sí, una derrota a la impunidad. Eso, lo que yo denomino un clima de indignación que sacudió el país desde noviembre del año 2000 y que nos dio el aire suficiente para lograr la sentencia condenatoria contra Alberto Fujimori en el 2009. Eso fue fundamental. O sea, ese clima de indignación, de unidad nacional, esto estuvo en la agenda nacional. Claro. Entonces, fue público, se transmitieron todas las audiencias. Exacto. Las universidades, los colegios profesionales, las instituciones, los partidos políticos, todos apoyaban. O sea, eso fue un ejemplo de un acto de justicia, ¿no? Con transparencia, con debido proceso, con ejercicio irrestricto del derecho de defensa. El Perú dio una demostración de que se puede juzgar a un expresidente. Y esa es una demostración de que hacer justicia en el país no requiere de mayor inversión ni de leyes especiales, solamente está en manos de los jueces. Es voluntad de los jueces y fiscales hacer justicia, es querer hacerlo. Quiero hablar justamente de la lucha contra la corrupción y de la justicia en nuestro país en el siguiente bloque, pero antes de terminar no quería dejar de preguntarte por el día de la lectura de la sentencia, ¿no? Que tuvo este formato de preguntas que se respondían con una afirmación, con un sí, que llamó mucho la atención y que concluyó con una sentencia drástica, 25 años de condena para Alberto Fujimori por violación a los derechos humanos. ¿Qué se siente durante toda esa lectura y qué se siente al final de la lectura, cuando ya se sabe el resultado del trabajo de tantos meses? Bueno, es una satisfacción por la labor cumplida y es una sentencia bastante, es dura, pero justa con el grave daño que causó el señor Alberto Fujimori. Puede señalarse que es una condena bastante fuerte, bastante dura, pero es proporcional al grave daño que ocasionó el aparato de poder que dirigió Alberto Fujimori. Y es una sentencia que en estos momentos es estudiada no solamente en el país, sino en varias facultades de Derecho en el mundo. Es una pieza jurídica importante, bien fundamentada, tal es así que ninguna de las articulaciones que en los años sucesivos presentó la defensa de Alberto Fujimori, ninguna ha sido aceptada, ni siquiera en trámite. Ninguna acción ante el Tribunal Constitucional, ni recurso de revisión, ni nada por eso. Es una roca esa sentencia. Es sólida, es fuerte, es un ejemplo de cómo se hace justicia. Y para mí me llena de orgullo haber podido participar en un proceso de esa trascendencia. Vamos a hacer una pausa, Avelino, y cuando regresemos vamos a tener que
entrar en el final de esta conversación que estoy disfrutando tanto, y vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de lucha contra el delito, contra la corrupción, contra las violaciones de derechos humanos en la actualidad y quizá en el futuro. Volvemos aquí en Casa Tomada. Bien, estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Avelino Guillén. Entramos al final de la conversación. Avelino, tú has dicho las violaciones a los derechos humanos son una herida abierta que la justicia debe cerrar. ¿Ya se cerraron? Todavía hay muchos casos que faltan ser juzgados y sancionados, como por ejemplo el caso de los cabitos, que actualmente continúa después de muchos meses de juzgamiento, aún con un resultado incierto. Así como es, hay numerosos casos de violaciones a los derechos humanos que esperan turno para ser juzgados por el Poder Judicial. Es una herida abierta, porque ¿de qué reconciliación podemos hablar si no hay sanción y no hay una debida determinación de responsabilidades? He escuchado a personas varias veces, no solo una, lamentablemente, decir con mucha convicción que Fujimori fue sentenciado injustamente en el proceso. Por lo que hubo en el Perú fue, digamos, una guerra que nos enfrentó al terrorismo, a la ciudadanía, a la sociedad, y que lo que era inevitable, lo que es inevitable en una guerra son los excesos. Y que lo que sí no tiene ninguna justificación es la corrupción de Fujimori. ¿Qué te parece a ti esa afirmación? En primer lugar, en el Perú, de verdad, existe hasta ahora, perdura un largo debate de cómo se debe enfrentar a la subversión, cómo se debió enfrentar. Hay un sector que es importante, que insiste en señalar de que para combatir a la subversión se pueden violar determinados derechos, que para proteger a una sociedad podemos vulnerar determinados derechos de personas que están al margen de la ley. Resumiendo en una sola línea, para combatir el delito podemos incurrir en el crimen. Sí. Nosotros rechazamos firmemente eso. Y Fujimori aplicó esa teoría de combatir el delito con el crimen porque él aportó para el combate a la subversión al Grupo Colina, que era un grupo de exterminio, un grupo que inclusive supuestamente para combatir a la subversión incurrió en matanzas que después se determinaron eran gente inocente. Frente a eso, nosotros defendemos una posición de combate a la subversión dentro del campo del derecho, con respeto a la ley y la Constitución. Ese caso, yo te cito un ejemplo, lo que hizo el GEIN. El GEIN, creado en marzo de 1990, combatió Sendero, destruyó, desbarató por completo el Comité Central. Sí, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuántas violaciones a los derechos humanos se cometieron en la captura de Ismael Guzmán? Ninguna, ¿no? Ninguna. Del Comité Central de 17, 14 integrantes fueron capturados. Solamente quedó, creo que Artemio y otros más en libertad. Pero GEIN sí aportó a la derrota de Sendero Luminoso. En cambio, en la otra orilla, la posición de quienes justifican la vulneración de derechos no aportó absolutamente nada. Sí. Colina, más bien, lo que aportó fue muerte y cadáveres. Algunos aventureros que aparecen en los medios de comunicación defendiendo las posiciones de Fujimori han llegado a decir: ¿por qué no se ha denunciado a Ismael Guzmán por violación a los derechos humanos? Ismael Guzmán ha sido condenado por la matanza, si mal no recuerdo, de Lucanamarca, y esa es una grave violación a los derechos humanos. El principal violador de derechos humanos en el Perú es Sendero Luminoso.
Y Abimael Guzmán es el principal responsable de las graves matanzas que han ocurrido en el país. Lo ha señalado la Comisión de la Verdad y yo comparto sus conclusiones. Permanentemente las salas del Poder Judicial juzgan a senderistas por graves violaciones de derechos humanos. No es, lo que hay que diferenciar es en cuanto a determinado tipo de delitos. Por ejemplo, tortura sí es atribuido a agentes oficiales, a miembros del ejército. No lo puede cometer un civil. No lo puede cometer un civil. Ahí sí tipificamos como lesiones, lesiones graves o lesiones simples, o homicidio o asesinato. Pero es diferente, ¿no? Desaparición forzada es un agente oficial del Estado. No lo puede cometer un civil tampoco. Exactamente. Otra crítica es que la sentencia Fujimori parte de una mera teoría jurídica. No es así. La sentencia a Alberto Fujimori tiene un sólido sustento probatorio. Lo que se utiliza es un instrumento jurídico que fue creado por el jurista alemán Klaus Roxin, de la autoría mediata por dominio de un aparato de poder. Esto es el responsable, el que da la orden de cometer un hecho delictivo, también es sancionado y no queda en la impunidad. Y el sustento probatorio en el caso Fujimori es bastante sólido. Son más de 586 pruebas contra él. Sí, Roxin lo que dice es que tiene tanta responsabilidad la pistola como la mano que la dispara, ¿no? Exacto. Y sobre todo acá es el hombre de atrás, es la persona que da la orden. Y dentro de una estructura vertical, quien da la orden está absolutamente convencido que su orden se va a ejecutar, porque tiene un ejecutor absolutamente predispuesto a cometerlo. En este caso, el destacamento Colina. Sí, ahora la otra cosa que se dice es que es muy injusto que Alberto Fujimori haya sido condenado por la misma teoría con la que se condenó a Abimael Guzmán, la autoría mediata. Bueno, es que es así, son responsabilidades. Abimael Guzmán nunca estuvo, por ejemplo, en Lucanamarca, no estuvo en Huamanga en la época de estas matanzas que perpetró Sendero Luminoso, pero él dio la orden. Y la orden, por ejemplo, de Abimael Guzmán, que cuando él dice barrer el campo, sí, es arrasar una comunidad, es exterminar, que no quede nada. Entonces, esa es una consigna que se cumplía. Y en el caso de Fujimori, él es responsable por haber dado la orden de que en el Perú se aplique estos métodos de guerra sucia que determinaron en estas matanzas ejecutadas por el destacamento Colina, que formaron parte de este aparato de poder. ¿Por qué ya no estás en la Fiscalía? ¿Por qué no estás en el Ministerio Público? ¿Se te extraña ahí? Bueno, yo renuncié en febrero del 2011 al darse una situación en la cual yo ya no podía permanecer en la Fiscalía. Ya es un poco largo explicarlo, pero le puedo resumir, es que yo postulé para el cargo de Fiscal Supremo y yo denuncié una serie de irregularidades en el proceso de concurso, en la evaluación, y ese concurso fue anulado. En el siguiente concurso ya no me presenté porque los mismos integrantes del jurado permanecieron y no cambiaron en mi criterio las reglas del concurso. Entonces, al no presentarme al concurso, eligieron a otros dos señores fiscales como fiscales supremos titulares y me señalaron de que ya no, yo no podía continuar como fiscal supremo. Entonces, yo consideré que eso para mí no era conveniente y yo pedí mi renuncia, ¿no? ¿Pudiste llegar a ser Procurador General Anticorrupción? Bueno, esa fue una idea inicial que se estuvo, conversé en algunas oportunidades con Salomón Lerner. Estábamos convencidos de la necesidad de que en el país se cree una institución sólida, una Procuraduría General Anticorrupción, un Procurador General de la República con suficiente fuerza, con suficiente fortaleza para combatir las redes de corrupción. Esa fue mi idea inicial. Y Salomón Lerner, en la primera presentación que tuvo en el Congreso, señaló eso. Y el Congreso estuvo de acuerdo, no hubo objeciones. Pero después eso ya quedó en el olvido. ¿Hemos aprendido de los años del gobierno de Fujimori a luchar contra la corrupción y a luchar contra los derechos humanos, Avelino? Se ha aprendido algo, pero la corrupción va evolucionando y se va modificando y va creando nuevas técnicas y se va haciendo cada vez más fuerte. No es fácil combatir la corrupción.
y cada vez tiene nuevas modalidades y nuevas técnicas que imposibilitan que se pueda detectar fácilmente y se pueda probar de las responsabilidades. No es fácil. ¿Sin voluntad política se puede luchar contra la corrupción? Yo creo que no. Sin voluntad política es muy difícil y la corrupción, el combate a la corrupción tiene que estar en la agenda del país como un tema central. Abelino, muchísimas gracias por haber venido a Casa Tomada, es realmente un placer. Muchas gracias, Raúl. Un gran gusto haber podido conversar contigo. Y bueno, ojalá te tengamos de vuelta pronto en algún cargo público, que hace falta, digamos, gente con esa voluntad, con esa decisión, con esa transparencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Gracias. Y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en Casa Tomada. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Permiso.